que nada quiero comenzar este vídeo hablando sobre un tema que ha ocasionado bastante debates, y es el tema del folclore boliviano, ¿no? Y las representaciones artísticas o de danza que se han ido desarrollando en todo lo que es la región del sur del Perú, particularmente Puno. Antes que nada decirles que yo no comparto esa visión nacionalista ni del Perú ni de Bolivia en relación a declarar danzas típicas o declarar patrimonio intangible de la cultura. La cultura no es una ciencia, la cultura es un elemento humano que se construye, se reconstruye y que no tiene algo fijo, no es algo estático, ¿no? Si fuera estático estaría en el museo, y si estaría en el museo no sería algo que se vive hoy en día. Entonces la cultura, para mí, desde mi punto de vista, es algo que más bien está sujeto a los múltiples encuentros y desencuentros de las sociedades, ¿no? Y en el caso particular de los Andes, tenemos que entender que ha habido un proceso previo a la existencia de Bolivia, un proceso previo a la existencia del Perú y de todas las naciones hispanoamericanas. Entonces, no entender esto es entrar justamente en ese debate nacionalista que cae, ¿no?, básicamente en la premisa de que en un determinado lugar se ha gestado una determinada cultura y ahí es el origen de todo, cuando en realidad eso, en el caso de los Andes, no existe, ¿no? Ese chauvinismo no es válido para entender las sociedades andinas y que particularmente se encuentran en esta región entre Bolivia y Perú, ¿no? Y incluso Chile, ¿no? El norte de Chile. Entonces, bajo esa premisa creo que es importante esta pequeña reflexión inicial, ¿no? Por otro lado, situar un texto clásico que es el de Aristóteles y que básicamente alude, ¿no?, a estos elementos del arte, ¿no? En un libro, La Poética, se habla de que el arte es un elemento que trata de mostrar todos esos rasgos de la subjetividad de los seres humanos, ¿no? Esa parte irracional de los seres humanos que por lo general se materializan en elementos visibles, ¿no? Entonces el arte tiene que ser entendida como un elemento catártico, es decir, como algo que te libera, ¿no? Te libera de esa opresión, puede ser mental, subjetiva, puede ser una opresión construida culturalmente, una opresión hasta política o económica también, ¿no? Entonces quiero que entendamos, ¿no?, que estas danzas que se han ido desarrollando en el sur del Perú por un lado y en el occidente boliviano no son algo que ha nacido particularmente ahí y que ahí se ha gestado, ¿no?, sino que más bien tiene unos antecedentes históricos mucho más grandes, mucho más intensos, por así decirlo, y que se remontan no solo al periodo colonial, sino al periodo precolonial de contacto entre quechuas, entre incas, entre aymaras, entre puquinas. Entonces, a la llegada de los españoles hay una suerte de impacto, ¿no?, un impacto grande de todas estas culturas y civilizaciones asentadas en el territorio andino que van a básicamente conocer lo que el otro lado del mundo traía, ¿no?, qué elementos culturales también tenían estos grupos humanos que habían decidido atravesar el océano Atlántico y llegar a las costas de lo que hoy se conoce como el continente americano. Entonces, esos elementos son clave para entender el futuro arte que va a desarrollarse en los Andes y particularmente entre Bolivia, Perú y Chile, ¿no? No podemos entender, por ejemplo, la construcción de los caporales sin entender el origen de la ropa, por ejemplo, esas polleras, esos sombreros, ¿no? Es inviable entender la realidad folclórica si desconocemos estos elementos
históricos, arqueológicos y antropológicos, por decirlo de algún modo, que perviven y han pervivido y seguirán perviviendo a lo largo de nuestra historia como sociedad. La interpretación es importante porque creo que algunos historiadores, si bien han empezado a estudiar estas danzas, creo que todavía tienen sesgos nacionalistas, ¿no? Y todas esas danzas no se entenderían sin ese impacto social que ha tenido el periodo precolonial y colonial y luego republicano en este conjunto de regiones que hemos citado, ¿no? Que hemos dicho. Sur del Perú, actuales, norte de Chile y oeste de Bolivia. Entonces, entender eso nos tiene que dar lugar a una comprensión, ¿no? De que el proceso histórico en estos lugares se ha ido desarrollando de manera conjunta, se ha desarrollado de manera compartida, se ha ido desarrollando de una forma en que estos grupos no pueden entenderse si los separamos de ese contexto. No se pueden entender las danzas de la actual Bolivia sin entender el proceso de colonización, ¿no? El primer virreinato en Sudamérica fue el del Perú, que involucraba no solo a regiones como Bolivia, ¿no? Que no existía, era una región conocida como la Audiencia de Charcas, una región que al finales del siglo XVIII e inicios del XIX se conocía como el Alto Perú, o regiones como Chile, que era una capitanía, ¿no? Una zona de frontera, en donde enviaban a grupos guerreros para poder proteger esos contornos, esas configuraciones de las fronteras españolas. ¿Quiénes eran? También nos puede ayudar a entender por qué no debemos sesgar este análisis a premisas nacionalistas, ¿no? En el caso de Bolivia, ¿no? Durante casi 300 años ha habido un constante flujo de personas venían de estas regiones, ¿no? Del centro del Perú, de toda la región andina, lo que hoy día es Junín, Ayacucho, venían chancas, ¿no? Grupos chancas, grupos canas, ¿no? Grupos aymaras que llegaron con la colonización incaica primero y luego española. Entonces, la región del actual Potosí es podríamos decir, una región satélite que inicialmente fue colonizada por los quechuas y luego profundizada por los españoles, quienes traían además muchísima gente para la mita minera en esa región del centro del Perú, ¿no? Estamos hablando incluso regiones como el Cusco. Entonces, el parecido cultural, incluso hasta lingüístico, entre el quechua que se habla en el Potosí, próximo a la Villa Imperial, que es básicamente la región norte del actual Potosí, del actual departamento, se parece muchísimo. Y podría atreverme, ¿no? No solamente el norte Potosí, incluso el sur de Cochabamba, se parece muchísimo a regiones como el Cusco, como Junín, ¿no? Hasta geográficamente, ¿no? Entonces, con esos pisos ecológicos que van desde las zonas altas hasta las zonas bajas, se parecen muchísimo por ser justamente una región andina y con montañas que están por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la configuración social es muy similar. Lo mismo pasa en toda la región del lago Titicaca, ¿no? Antiguos habitantes puquinas, collas, que luego van a conocerse también como grupos, ¿no? Aymaras, ¿no? Que bajo ese término se han incorporado incluso hasta los urus, han habitado no estáticamente la región del lago Titicaca, sino más bien todo lo contrario, circulando, intercambiando, generando dinámicas migratorias entre zonas altas, zonas bajas, entre el sur y el norte del lago, ¿no? Incluso, ¿no? Yendo hasta regiones como la costa, actual costa chilena y costa peruana, en donde tenían grupos también satélites que producían ciertos alimentos para luego llevarlos a los centros más grandes, ¿no?
de comercio. Entonces, entender estos procesos, ¿no?, que son mucho más complejos de lo que yo estoy explicando, y hay trabajos científicos incluso en relación a este tema, es comprender que estas sociedades se han construido de manera con una permanente influencia, ¿no?, de manera conectada, por decirlo de alguna manera. Ahora, entrar en ese sesgo de que los tincus son bolivianos, que los caporales son de aquí, de allá, es entrar en un sesgo romántico, en un sesgo como si yo quisiera descubrir la pólvora, y no es así, no es así. Ha habido una correlación. En el pasado colonial tenían una sola administración proveniente de la península ibérica. Entonces, estos grupos también han sido representados en estas danzas, ¿no? El caso, por ejemplo, de los negros en la saya es de igual manera, ¿no? Es una representación llegada de un determinado territorio, pero adaptada a las características locales, ¿no? Entender, por ejemplo, la vestimenta. No podían hacer con cosas de África, sino tenían que hacer con cosas locales, ¿no? Entonces, construir las vestimentas de forma local son representaciones también de ese medio. No es que podemos declarar purismos, ¿no?, que son africanos, no son completamente. Tienen una influencia andina, tienen una influencia colla, aymara, y que hoy día podemos apreciar en este folclore, que no es una ciencia, sino el folclore es parte de la cultura, y la cultura, como todo elemento, se construye y se reconstruye y permanentemente se reaviva, ¿no? En ese entendido quiero mostrarles algunas entrevistas y algunos elementos que yo por lo menos he podido apreciar en la fiesta de la Candelaria, que me han explicado que no es la fiesta del carnaval, y eso han estado manejando los medios de prensa de forma errada, ¿no?, hay que decirlo, y que ha confundido a la gente. La fiesta de la Candelaria es una fiesta hacia la Virgen de la Candelaria, no es el carnaval o la fiesta del carnaval en sí. Entonces, bajo esas precisiones quiero mostrarles algunos videos, y son representaciones andinas de ese pasado colonial, de ese pasado que el folclore ha querido retratar durante varias décadas y varios siglos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viajeros ingleses, franceses, que retratan en dibujos estas danzas, ¿no? Uno de ellos es D'Orbigny, por ejemplo, quien pasa por diversos lugares de lo que fue Perú, Bolivia en el pasado, ¿no?, en el siglo XIX, y retrata por medio de dibujos a estos danzarines, que podríamos decir hoy, con sus atuendos y demás. Entonces, creo que es importante entender esto antes de poder emitir una opinión y caer en un nacionalismo ridículo que se ha ido viendo de personajes, entre comillas, ilustres de la farándula boliviana, ¿no? Entonces, yo les dejo con estas entrevistas que les voy a poner también. Entonces, vamos a ver eso en este momento.
tardes, doctor. Quería saber un poco acerca de cómo se desenvuelve acá el carnaval en Puno, qué características tiene y qué danzas son las más relevantes de acá de la provincia. Ya, los carnavales puneños se caracterizan porque tiene una danza emblemática de la ciudad. Se llama la pandilla puneña, que solo se baila en carnavales. No es la festividad de la mamita candelaria, que es distinto. Entonces en los carnavales se baila la pandilla puneña con distintos grupos. Tenemos, por ejemplo, la Lira Puno, Los Íntimos, Teodoro Valcarce, la PAFID, la Unión Puno, Victoria, entre otras, ¿no? Y la pandilla se bailaba desde hace mucho tiempo, hasta que el año de 1907, un señor Manuel Montesinos lo institucionaliza la pandilla. Es decir, ensayos con estudiantina, la estudiantina con director, figuras, salida a las calles, remate en los locales. Así, desde 1907 entonces se baila la pandilla en forma organizada y por grupos. Y es declarada Patrimonio Cultural de la Nación el año 2012. La pandilla es la danza emblemática, solo se baila en carnaval y fue creada por la población media, de la clase media de la ciudad, que se llamaba cholada. La cholada puneña eran ciudadanos que se dedicaban al negocio como panadería, en los mercados, peluquería, sastrería, zapatería. Ellos conformaban la cholada puneña y ellos son los que originan la danza de la pandilla puneña. Y la vestimenta es típica de la chola puneña, que viste polleras, mantones de pecho y sombreros, el varón terno, corbata, sombrero de ala ancha, y se baila en carnavales los viernes de carnaval y los domingos de carnaval. Antes la pandilla se reunía en el Arco de Ustua, y luego en La Pampa, luego en el Cerrito Blanco y luego en sus locales. Hoy solamente se baila 2 días, los días viernes de carnaval y el domingo de tentación. El día viernes la pandilla puneña hace una exhibición en el Coliseo de la ciudad y el día domingo es pasacalle de la ciudad. Esa es la pandilla puneña, danza emblemática de la ciudad. Y dígame, la diablada que tenemos justamente ahora, ¿también es parte del ritual del carnaval? No. En Puno está bien diferenciado. Uno es la festividad de la mamita candelaria, donde hay conjuntos de diablada, morenada, llamarada, etc. Y el otro es los carnavales, donde se baila la pandilla puneña. Entonces la pandilla puneña no se baila en la festividad de la mamita candelaria. Esto que estás viendo aquí y estos días pertenecen a la festividad de la mamita candelaria, cuya fiesta es el 2 de febrero y 8 días después es la octava. En la octava se ve un conjunto de danzas con traje de luces, llamerada, morenada, tuntunas, sicuris, etc. En la actualidad hay más de 50.000 danzarines entre danzantes de trajes autóctonos y traje de luces. Más de 20.000 músicos, son más de 200 bandas de músicos, ¿no? Y más de 100.000 espectadores. Esa es la festividad de la mamita candelaria. ¿Cuál sería el día central, doctor? A ver, la fiesta de la festividad es el día 2 de febrero. 2 de febrero. En donde solamente danzan la gente que viene del campo, o sea, son conjunto con trajes de danzas originarios, con trajes típicos autóctonos que llaman. Es el día 2 de febrero. En la octava aparecen los conjuntos con trajes de luces, llameradas, diabladas, morenadas, eso. Entonces, pero donde hay bastante concurrencia es en la octava de la mamita candelaria. La mamita candelaria. Perfecto. Y bueno, algún elemento que se comparte, por ejemplo, con el carnaval de Bolivia, con Oruro, es el famoso carnaval de Oruro. Sí. Claro, el carnaval de Oruro es carnaval, ¿no? Y ahí veneran a la Virgen del Socavón, que es la Virgen de la Candelaria, porque la Virgen de la Candelaria es la Virgen que en una mano, la derecha,
está llevando una vela y en la izquierda al niño. La Virgen de la Candelaria, que en Oruro se llama la Virgen del Socavón. En Cochabamba es la Virgen de la Candelaria, que se llama la Virgen de Urcupiña. En Arequipa es la Virgen de la Candelaria, que se llama la Virgen de Chapa. Aquí se conserva el nombre original, Mamita Candelaria, la Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, la festividad de la Mamita Candelaria acá no es en carnavales. Una que otra vez coincide al finalizar la festividad de la Mamita Candelaria. En Oruro es en carnavales, no es una fecha fija, es una fecha movible. Entonces, en homenaje a la Virgen del Socavón, hay estos conjuntos de trajes de luz, cantidad de morenadas, cantidad de diabladas, etc. Ellos bailan así, una parada el sábado de carnaval, ¿no? Que empiezan creo a las 8 de la mañana, están terminando a las 12, 1 de la mañana. Y terminan en la iglesia donde está la Virgen del Socavón. Perfecto. Bueno, quizás invitar a la gente, ¿no? de Bolivia. Yo vengo desde allá y quizás mucha gente que tiene curiosidad de conocer también esta parte del Perú y de conocer estas fechas de carnaval, hacer una invitación, ¿no? Sí, nosotros los habitantes de Puno y los habitantes de Bolivia tenemos casi la misma historia, ¿no? Era el Alto Perú, nosotros acá el sur, el origen del Imperio Incaico es lo mismo. Y las danzas han tenido su origen en los Andes, Perú, Bolivia, ¿no? Por lo tanto, no debe haber esa rivalidad, debe haber hermandad. Entonces, la gente de Puno debe ir a espectar, a ver la ceremonia, la fiesta del Socavón, los carnavales en Oruro y viceversa. Ellos deben venir acá y acá van a ser bienvenidos, ¿no? No debe haber esa rivalidad, más bien debe haber una especie de solidaridad para que estas danzas, ¿no?, se valoren en el mundo. Perfecto, muy amable. ¿Algún mensaje para la gente, el público en general que usted quiera dar en estas fechas? A toda la gente peregrina que vengan acá a visitar a la Mamita Candelaria, que está en su iglesia, Santuario Virgen de la Candelaria, que queda en el Parque Pino, y aproxímense y pídanle un deseo y se les va a cumplir, porque la Virgen es bien milagrosa. Y cuando vengan ustedes se van a ir satisfechos, alegres de haber estado en su iglesia y en la ciudad de Puno.